Hola a todos y bienvenidos a un tutorial de After Effects CS6. Mi nombre es Ildefonso Segura. Hoy intento enseñaros a hacer un efecto de desintegración basado en un emisor de partículas. Podemos conseguir efectos como este. Esto sería una desintegración. Ahí lo tenemos. Pero cambiando el mate original podemos conseguir también otro tipo de desintegración. Por ejemplo, esta, del centro hacia afuera. Y otra, por ejemplo, como esta que veis, que es la que habitualmente podéis encontrar en Internet. En el tutorial aprenderemos cómo crear un emisor de partículas cuya dinámica condicionará la desintegración. Por ejemplo, esta que veis en la pantalla, esta desintegración está motivada por la dinámica que hemos confeccionado en un mate original, que es este. En este mate, de invisible a negro, tenemos una evolución determinada, que es la que queremos que siga la desintegración. Pero podríamos cambiar esta dinámica. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, que es una desintegración de derecha a izquierda. Ahí. Y una tercera desintegración, cuyo ejemplo también hemos visto al principio, es desde el centro hacia afuera. Este mate, con cualquiera de sus dinámicas, será el origen de una secuencia de mates que concluyen en uno final que se llama emisor de partículas. Este es el ejemplo 1. Es un emisor que nos ayudará a crear el efecto desintegración. Quedaros y lo vemos. Voy a ir al menú Composición, Nueva composición, y le voy a llamar a la nueva composición Tutorial. Ajustes, anchura 1280, altura 720, 25 fotogramas por segundo, duración 5 segundos. Tengo aquí preparada una imagen de fondo que le llamo BG. Tengo también el objeto desintegrar aquí, que lo pongo encima de la capa BG, ahí. Voy a precomponer este objeto a desintegrar. Desde capa, precomponer. Así posteriormente podré editar ese objeto, esa capa, dentro de la composición objeto a desintegrar. Hablaremos de esto al final del tutorial. Ahora nos vamos a ir a composición, nueva composición, para crear el mate 1, que es el origen de la secuencia de mates que antes comentábamos. Botón derecho, nuevo, sólido, sólido negro, nombre, fractal, le damos OK y nos vamos a la paleta de efectos predefinidos y buscamos uno que se llama ruido fractal. Lo tengo aquí. Lo llevamos al sólido y tenemos ese efecto. Estamos en el fotograma 0 y me voy al relojito de la evolución, aquí, clic para fotograma clave. Me voy al último fotograma y le doy cierta evolución. Le pongo aquí un 3, con lo cual, si veis, me traslado en la línea de tiempo y veis que ahí hemos creado una dinámica. Vamos ahora a buscar un efecto que se llama Threshold. Poner THRE, ahí lo tenemos, CC Threshold, y lo llevamos a la paleta de efectos y ha quitado toda la escala de grises. Todo es negro o blanco. Ahí tenemos la evolución. Nos situamos en el segundo 1 y el threshold debe de ser 0 para que todo se quede blanco. Hago clic en el relojito para fijar fotograma clave. Me desplazo al segundo ahora 4, ahí. Y el threshold me lo llevo hacia la derecha para que todo sea negro, con lo cual ya he creado una dinámica que iba buscando, ahí de blanco a negro con esa irregularidad. Ahí lo vemos. Ahora tenemos estas zonas blancas que yo quiero que sean invisibles, para lo cual control D en el sólido para duplicarlo. A continuación busco un efecto que se llama invertir. Ahí lo tengo y lo llevo aquí a este sólido de arriba. Busco con F4 la columna del mate de seguimiento y el sólido de abajo lo pongo en mate de luminancia, con lo cual he conseguido que las zonas blancas se vean invisibles. Ahí lo tengo. Voy a utilizar este mate, ¿dónde? En la composición tutorial. Tengo aquí el mate 1, lo pongo arriba del todo y voy a cambiar el mate de seguimiento de la composición objeto a desintegrar. De momento lo voy a poner en mate alfa. Veo que desaparecen zonas, pero la dinámica es justamente lo contrario de lo que quiero. De la nada aparece el texto. Voy a cambiar el mate a alfa invertida, ahí. Así la dinámica es correcta porque el texto va desapareciendo conforme la evolución del mate que hemos definido. Si ponemos el ojito aquí al mate 1, vemos que solo se ven las zonas invisibles del mate 1. Vamos un poquito para adelante y ahí lo veis. Hemos conseguido lo que pretendíamos. Vamos a crear un segundo mate. Cogemos el mate 1, llevamos aquí para precomponer y se crea una composición llamada mate 2 y dentro tenemos el mate 1. Cogemos el efecto invertir que tenemos aquí y lo llevamos al mate 1. Con lo cual lo que antes era negro ahora es blanco. Botón derecho nuevo y creamos un sólido de color negro. Le damos aquí a aceptar y traemos el sólido abajo del todo. Con lo cual ahora vemos que tenemos lo que teníamos en el mate 1 invisible, ahora es negro. Y lo que teníamos negro ahora es blanco. Vamos a precomponer el mate 2 trayéndolo a este icono de aquí. Se crea el mate
3. Nos situamos aquí para ver un poquito mejor y cogemos ahora el mate 1, el original, y lo traemos a este mate 3 y lo ponemos debajo del todo. Si no lo veis, aquí quitamos este ojito y ahí está. Cambiamos el mate de seguimiento del mate 1 a mate de luminancia inversa. No se ve nada, pero tenemos que desplazar el mate 2 un poquito hacia la derecha, hacia el segundo 0,5, y veréis la dinámica que me ha quedado. Le doy al play, vais a ver cómo se van generando zonas negras y van desapareciendo. Ese es el efecto que buscábamos para el emisor de partículas. Hay generación y desaparición. Ya estoy en disposición de crear el emisor. Me voy a composición, nueva composición, y la llamo a esta emitter o emisor. Le doy a aceptar. Ahí. Voy a incluir la composición, que no el archivo original, sino la composición objeto a desintegrar. Igualmente voy a incorporar el mate 3, ahí lo pongo arriba, y le cambio el modo de seguimiento al objeto desintegrar a mate alfa. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Ahí voy a darle al play y como veis el texto va apareciendo y desaparece conforme siguiendo la dinámica del mate 1 original. Cambiando ese mate 1, esta dinámica del emisor cambiará. Para crear las partículas utilizaremos un plugin que se llama TrackCode Particular. No viene con After Effects y tendréis que adquirirlo aparte. Cogemos la composición emitter que hemos creado, le quitamos el ojito, la dejamos abajo del todo, botón derecho, nuevo sólido, vamos a darle un color rojo y le vamos a llamar partículas, vamos a ponerle un 1 porque luego crearemos otro, le damos a aceptar. Incorporamos el efecto particular, botón derecho, efecto, TrackCode Particular. Acordaos de un plugin que se adquiere aparte. Vamos a cambiar variables. Por ejemplo, en el emisor vamos a decirle que el número de partículas sea 400.000, un número alto. El tipo de emisor que sea una capa, layer, que será el emisor que hemos creado. La dirección, direccional. Ahora esta dirección será 0, la rotación en X y Z será todo 0, la cambiamos, la velocidad 200, la aleatoriedad de la velocidad vamos a ponerle 50, el resto 0, 0 y el emisor en Z 50. La capa del emisor será la del emisor que hemos creado, pero antes tenemos que ponerla en 3D, con lo cual aquí esta casillita es para ponerla en 3D. Una vez lo tengamos nos vamos al efecto y ahora en la capa le ponemos que coja el emisor como emisor de partículas. ¿Veis lo que nos queda? El resto se queda igual. Vamos ahora a definir cosas de la partícula. Para ello nos vamos a la sección de partícula y por ejemplo le cambiamos la vida a 2 segundos. La aleatoriedad de la vida la vamos a dejar en 50. El resto lo vamos a dejar igual y llegamos al tamaño. Vamos a dejar el tamaño en 2, aunque tendremos que cambiar la evolución de ese tamaño. Vamos a ponerle que el tamaño durante la vida de la partícula sea de más a menos, dándole a esta gráfica. Ahí. Lo mismo vamos a hacer con la opacidad durante la vida. Va a ser de más a menos con esta gráfica. Y el modo de transferencia, el modo de fusión en añadir. Vamos a cerrar aquí partículas y nos vamos ahora a Physics, a la física. Aquí importante, gravedad. Vamos a hacer que las partículas vayan para arriba, con lo cual la gravedad va a ser menos 100. Vamos a darle un poquito de resistencia al aire, 0,3. La amplitud del spin va a ser 50. Y el viento en X, 15. Aquí pondremos 15 y aquí en Y será menos 15. Vamos a la turbulencia y la turbulencia afectará al tamaño en 10 y a la posición en 150, creando lo que tenemos en la pantalla. Vamos a ponernos aquí en este segundo, que se verá mucho mejor, y nos vamos a acercar para ver lo que tenemos. Vamos ahora a crear un desenfoque. Buscamos un desenfoque gaussiano en los efectos, lo ponemos en el sólido y vamos a darle un desenfoque pequeño, por ejemplo 2. Y la curiosidad es que el efecto de desenfoque será vertical. Ahí tenemos eso que veis en la pantalla. Voy a duplicar el sólido partículas 1, control D, y ya tengo el sólido partículas 2. Voy a crear unas partículas más pequeñas. Borro primero el desenfoque gaussiano, sub, y ahora en el emisor voy a decirle que la velocidad sea menor. Por ejemplo, aquí en la velocidad, en lugar de 200, le voy a poner 25. El resto, 0. Ahora, lo que es el emisor, la capa, va a ser la misma. Simplemente voy a cambiar ahora cosas de la partícula. Me voy a la partícula y la vida la voy a poner en 0,5. También voy a modificar el tamaño. En lugar de 2, voy a darle un tamaño mayor. Voy a darle 5. El resto de variables las voy a dejar igual. Voy ahora a Physics. Voy a cambiar lo que puse antes. Por ejemplo, ahora en lo que es la resistencia al aire sea 0, la amplitud del spin sea 0, lo que es el viento en Y será 0 también,
la turbulencia afectará al tamaño en 20 y afectará a la posición en 100. Para ver lo que he conseguido simplemente tengo que quitar el ojito a este sólido partículas 2 para ver el antes y el después. A continuación voy a añadir otro efecto a este sólido partículas 2 que se llama resplandor. Me voy a la paleta de efectos predefinidos y busco resplandor. Ahí lo tengo, lo añado al sólido y lo voy a dejar así como está. Voy a ir un poquito para adelante en la línea de tiempo para ver lo que tenemos. Como veis ya la memoria va pesando. Voy a buscar ahora un desenfoque en estas zonas donde nacen las partículas. Para ello, botón derecho, nueva, capa de ajuste, intro sobre el nombre y lo cambio a desenfoque. Ahora voy a buscar un efecto en la paleta de predeterminados que se llama componer desenfoque. Ahí la tengo. Cuando lo halle, voy y la añado a la capa de ajuste. Voy a bajarle el valor, por ejemplo, a 3 de momento. Ahí lo veis, el efecto desenfoque. Y voy a vincular la capa de desenfoque al emisor. Ahora el desenfoque simplemente está donde estén emitiendo las partículas. Quito, pongo para que veáis el efecto. Incluso el desenfoque voy a ponerlo en 4. Y ahí tendría un desenfoque justamente en las zonas donde nacen las partículas. Duplico el sólido partículas 2. Control D y en lugar de partículas 3 quiero que se llame intro, le llamo humo. Voy a incorporar un poquito de humo. Ahora cojo el efecto resplandor, sub y lo borro. Voy a modificar cosas del emisor. Aquí en lugar de 400.000 partículas pongo 125.000 partículas y el resto se queda igual, salvo lo que es la capa del emisor. En la tercera opción, aquí, en este desplegable, voy a coger Lightness Size para que se convierta en color blanco. Voy a cerrar el emisor. Ahora voy a editar a la partícula. Me voy a la partícula y su duración va a ser de 2 segundos. Le pongo aquí un 2. Su tamaño, en lugar de 5, va a ser 15, con lo cual aquí pongo 15. Y ese tamaño va a cambiar durante su vida, de tal forma que al principio va a ser grande y a mitad de su vida desciende para ser nada, desaparece. Ese sería el efecto. A continuación voy a cambiar su opacidad. La opacidad en lugar de 100 va a ser 5, una opacidad pequeña para emular al humo. Ahí lo tenemos. El resto de variables las dejaría igual, aunque vosotros podéis ir jugando para conseguir un mejor efecto de humo. Voy a cerrar aquí. Abro Physics, y solo voy a cambiar una variable, que es la turbulencia que afecta al tamaño. Aquí en lugar de este valor voy a poner 10. Y ya lo tendría. Simplemente ahora incorporaría un efecto de desenfoque gaussiano. Para ello me voy a la paleta de predefinidos, busco el desenfoque, lo añado al sólido, ahí, y le pongo un desenfoque en vertical y horizontal de 15. Ya lo tendría. A continuación voy a intentar crear un efecto de incandescencia en los bordes de aquellas zonas que se van desintegrando, o sea, siguiendo la dinámica del emisor. Para ello voy a duplicar el emisor, control D en el emisor y esta copia la llevo encima del humo. Intro en el nombre para cambiarlo y le pongo por ejemplo quemar. Le voy a poner el ojito para verla a esta composición y le quito la característica 3D. Le quito el ojito, este es el antes y el después. Ahora voy a buscar un efecto que se llama buscador de bordes. Ahí lo tenéis y lo llevo a esta composición de quemar. Como veis se crean unos bordes blancos que voy a editar. El nivel lo voy a poner en 100%. Lo que es encontrar esquinas, habilitado. Ahora lo que es la tolerancia, aquí voy a poner 0. 1 no, 0. Lo que es el ancho de la línea 1, lo que es la dureza de la línea 0, lo que es el desenfoque 1 y el color de la línea voy a poner un color amarillento o incandescente naranja vivo. Ahí. Ok. Y ahí ya tengo el borde. Voy a darle aquí a este botoncito para ver el modo de fusión de esta composición que lo voy a poner en pantalla. Vamos viendo el antes y el después para ver cómo queda. Ahí está. Vamos a añadir un efecto nuevo que se llama desenfoque de vector. Ponemos aquí vector y aquí está. Vector blur. Lo añadimos a la paleta de efectos y cambiamos valores. Por ejemplo, el tipo va a ser longitud constante. La cantidad, en lugar de 0, vamos a subirla a 5. Y simplemente cambiaremos lo que es el mapa del vector. Como siempre, aquí tenemos lista de desplegable y buscamos al emisor. Y ahí lo vamos viendo siempre el antes y el después. A continuación, botón derecho sobre la composición, estilo de capa y vamos a resplandor exterior. Vamos a darle unos valores al resplandor para completar esa incandescencia. Voy a darle una opacidad al resplandor del 15%. Un color, voy a buscar un tono anaranjado pero más claro que antes. Me voy aquí y busco una tonalidad anaranjada, por ejemplo esa. A continuación me voy al tamaño y aquí en lugar de 5
Lo que voy a ponerle es 15, con lo cual ya tendría el efecto. Quito el ojito para ver el antes y el después. Ya tenemos esa incandescencia con resplandor. A continuación voy a crear una sombra para el texto, una sombra que tiene que ir aquí debajo y que se tiene que corresponder con el texto y su desintegración. Para ello tengo que hacer uso del mate 1 y del objeto a desintegrar. Los selecciono los dos, me voy a capa y precompongo esa capa. Y voy a llamarle, no sé, lo que queráis, principal por ejemplo, o composición 1 o lo que sea. Ahí lo tengo. Vuelvo a la composición tutorial y aquí tengo la composición principal, control D para duplicarla y la de abajo será la sombra, intro para cambiarle el nombre a sombra. Una vez cambiado convierto esta composición en 3D dándole a esta casillita de aquí para que aparezca el cubo. Le doy letra R para sacar las rotaciones y voy a rotar esta composición en el eje X, ahí, buscando algo que emule la sombra. Lo bajo y eso sería el texto para la sombra. Tengo que buscar una anchura y una rotación que me adecua. Por ejemplo, la rotación ahí y haría más estrecho ahí más o menos. Esto un poquito vosotros con calma lo hacéis a vuestro gusto. Una vez lo tengáis ya posicionado, buscamos un efecto que se llama teñir para conseguir que todo el texto de la sombra sea negro. Aquí lo tenemos, lo llevamos a la paleta de efectos, ahí. Y el color blanco, clic, lo ponemos en negro. Aceptar y ahí tenemos ya la sombra negra. Vamos a desenfocarla. ¿Cómo? Buscamos un desenfoque rápido en primera instancia, ponemos rápido, ahí tenemos desenfoque rápido, ahí le voy a dar una orientación horizontal y un valor alto, unos 125 píxeles, ahí. Para completarlo buscaré otro efecto, desenfoque gaussiano. Vamos a buscar aquí el desenfoque gaussiano, lo tenemos, lo llevamos a la paleta de efectos y vamos a darle un valor de 75 por ejemplo. Ahora letra T para destapar en la composición la transparencia y bajamos la opacidad al gusto. Yo que sé, por ejemplo un 35%, ahí podría quedar muy bien la sombra. Vamos a añadir otro sólido de partículas, nuevo, sólido, color rojo, porque vamos a incorporar el efecto partículas y le vamos a llamar cenizas, porque van a ser una especie de cenizas que caen al suelo. Cogemos el sólido, lo ponemos debajo del partículas 1 y añadimos un efecto trapcode particular, ahí. Vamos a editarlo. El emisor vamos a poner pocas partículas, no sé, en torno por ejemplo a 1500. El tipo de emisor va a ser una capa como antes, vamos a la dirección que sea direccional, vamos a ponerle todas estas variables 0, salvo el tamaño del emisor en Z que será 50 y la capa emisora tenemos que definirla como antes. Aquí tenemos la capa emisora, seleccionamos la del emisor, ahí. Ya lo tendríamos todo y cerramos. Como queremos que las partículas vayan hacia abajo, vamos a física y en gravedad vamos a poner ahora 200 y vemos que las partículas caen hacia abajo. Nos vamos a la sección de shading y en lugar de off ponemos on. Las partículas se han convertido en partículas negras y aquí donde pone el fall off vamos a poner ninguno. Definidas estas variables vamos a abordar ahora lo que son variables de la partícula. Abrimos la sección partícula y por ejemplo le damos una vida de 4 segundos. Una aleatoriedad de la vida de 50. Definimos también el tamaño y le decimos que el tamaño sea 2. Y la dinámica del tamaño durante su vida también va a cambiar. ¿Dónde la definimos? Desplegamos aquí esta opción de el tamaño durante la vida y al final la cortamos. Ahí. Vamos a cerrar aquí y podríamos ya tenerlo. Más o menos todo estaría bien, con lo cual cerramos el apartado partículas. Seguimos en el apartado de física. En lugar del modo de la física en aire, va a ser de rebote. Y vamos a decir que las partículas aquí reboten ¿en qué capa? En la de sombra, ahí. Que acordaros estaba aquí abajo. Vamos a poner sombra. Y el rebote vamos a darle un valor de, en lugar de 50, de 20. Así veréis que las partículas se quedan depositadas en el suelo. Finalmente tenemos aquí el efecto desenfoque gaussiano, lo añadimos a los efectos, le ponemos un valor de 3 y el desenfoque que sea en vertical. Aquí tenemos. No me acaba de convencer mucho, pero bueno, voy a ajustar la vista, lo voy a poner aquí en ajustar y veo que quizá mejor sea el desenfoque en horizontal y vertical. Lo que hemos conseguido hasta el momento es lo que vais a ver a continuación, este tipo de desintegración. Realmente queda muy bien, aunque estoy seguro que vosotros la mejoraréis. La clave de la cuestión a partir de ahora es analizar que este tipo de desintegración ha sido motivada por la dinámica que construimos aquí en el mate 1. Vamos a abrirlo y os lo recuerdo. Esta fue la dinámica que hicimos en el mate 1. Esta dinámica condiciona la desintegración.
Si ahora creamos otra dinámica, por ejemplo, botón derecho, nuevo sólido, un sólido negro, que vamos a llamarle, por ejemplo, barrido, para distinguirlo del anterior, ahí vamos a crear un barrido. ¿Cómo? Buscamos aquí un efecto de barrido lineal. Cuando lo encontremos, lo llevamos aquí a la paleta de efectos y aquí en el segundo 1 fijamos un fotograma clave dándole un valor de 100%. Clic en el relojito. Nos vamos al segundo 3 y aquí le ponemos un valor de 0. Se ha fijado fotograma clave, con lo cual la dinámica es esta de invisible a cubrirse de derecha a izquierda de negro. A continuación buscamos un efecto que es bordes rugosos. Lo llevamos a la paleta de efectos y cambiamos las variables para crear una distorsión en esos bordes. Primero le aumentamos el tamaño para ajustar todo lo negro a la composición y cambiamos las variables del borde rugoso para crear esa irregularidad que estáis viendo en la pantalla. Vosotros podéis hacerlo como queráis. Yo hago esto un poquito rápido para mostraros simplemente un poco el ejemplo. Ahí podemos crear este tipo de rasgadura en los bordes. Esta sería la dinámica de este mate. Esa dinámica condiciona en el resultado final la desintegración. Como veis ahora, este sería la desintegración. Yo no he tocado nada más que el mate 1. Si me voy al mate 3 y muevo esta capa del mate 2, hago más estrecha la incandescencia del resultado de la desintegración. Como veis ahora renderiza y veis que la incandescencia se ha estrechado. Me he tomado mi tiempo para renderizar y este es el resultado que hemos obtenido ahora cambiando el mate original. Esta es la dinámica de la desintegración de derecha a izquierda. Ya os recuerdo que simplemente hemos tocado el mate 1, este sólido de aquí. Ahora vamos a volver a la posición inicial en el mate 3, como estaba al principio, porque vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo? Vamos a ocultar este último sólido. Quitamos el ojito. Nos traemos la imagen del objeto a desintegrar a la composición. Ahí. Vamos a capa, trazado automático y le damos a aceptar. Y se nos ha creado un trazado automático. Quitamos la imagen ya de la composición, suprimir, y aquí nos vamos a ir a capa, configuración de la capa, y aquí le vamos a dar color negro. Aceptar, aceptar. Lo que tenemos aquí es un sólido negro con máscaras. Tecleo MM y las veo todas. Estas tres últimas las borro porque no me sirven y me quedo con esa forma que veis ahí. Voy a desplegar todas las variables de la máscara y voy a trabajar lo que es la expansión de la misma. Me sitúo en el segundo 1, bajo a valores negativos la expansión de la máscara hasta que desaparezca el color negro. Fijo fotograma clave. Me voy al segundo 3 y ahora expando la máscara hasta ahí, por ejemplo. Y ya se ha fijado fotograma clave. Cojo los bordes rugosos, lo llevo a la paleta de efectos y también los trabajo para darle cierta irregularidad a esa máscara, a lo que se ve en el sólido. Esto lo trabajáis vosotros a vuestro criterio. Yo voy a ponerle unos valores simplemente para mostraros el ejemplo. Por ejemplo, podría servir así, y la complejidad, no sé, a 1 o lo que sea. Una vez definidas las variables, veis la dinámica que tenemos. Nos vamos al segundo 1 y ahí va apareciendo ese sólido negro y esa será la dinámica de la desintegración. Nos vamos a la composición tutorial y vemos el resultado. Esta es la desintegración. Tomado nuestro tiempo para el renderizado, vemos cómo ha quedado. Desde el segundo 1 veis que la desintegración se ha producido desde dentro hacia afuera y solo hemos tocado el mate 1, el resto de composiciones y capas se han quedado igual. Por último, indicaros que también podéis cambiar dentro de la composición objeto a desintegrar qué objeto desintegraréis. Por ejemplo, vamos a cambiar la imagen. Este animalito ya lo conocéis. Vamos a redimensionarlo y vemos cómo ahora queda la composición tutorial. Veis que ahí ya se está produciendo la desintegración del gusano. Como veis, un poquito por adelante. Ok. Estamos utilizando la dinámica, la última dinámica que hemos definido en el mate 1. Si fuéramos al mate 1 y cambiáramos la dinámica, por ejemplo, vamos a ocultar este sólido y vamos a poner el original, esta desintegración aleatoria. Iríamos a la composición tutorial y ahí veríamos que el gusano se está desintegrando conforme a esa dinámica. Pues hasta aquí ha llegado el tutorial que espero que os haya sido muy útil y que tenga aplicabilidad en vuestros proyectos, que la verdad que me gustaría ver en mi Facebook. Espero que compartáis este vídeo, que dejéis vuestro like y que me hagáis un comentario. Siempre me ayuda a continuar y a mejorar. Disfrutad con la desintegración.